Hola a todos, bienvenidos al Secreto Mejor Guardado. Hoy tenemos un programa con un contenido especial que estoy seguro que va a cambiar tu vida. Vamos a hablar de los pequeños cambios que generan resultados extraordinarios en tu día a día. Vamos a tocar una temática que seguramente vos o alguien de tu familia padece, que es la rosácea. Tal vez muchos no saben qué es la rosácea o tal vez muchos saben que tienen algo raro en su rostro, pero no lograron diagnosticarla a tiempo. También vamos a hablar de cómo tratarla. Vamos a hablar del yogur, de la importancia que tiene el yogur en nuestra dieta y cómo elegir el mejor yogur. Cuando hablamos de entrenamiento, vamos a hablar de saltar la soga, uno de los ejercicios más completos. Y como si fuese poco y por pedido de todos ustedes, vamos a hablar en el bloque estético de reducción mamaria, una cirugía muy pedida y que le cambia la vida a muchas personas. Así que no te despegues del asiento, recién comienza El Secreto Mejor Guardado. Hoy vamos a entrevistar al doctor Marcelo Suárez. Él es especialista en clínica médica, es experto en conductas saludables y alimentación inteligente. ¿Cómo te va? Bienvenido al Secreto Mejor Guardado. Fernando, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Como sabés, el tema de hoy es cómo arrancar con los buenos hábitos. Y para eso quiero empezar esta entrevista llevándote a tu plan de tratamiento. Vos tenés un plan que se llama 7 alimentos para 7 cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Así es, no me enfermo más, 7 alimentos para 7 cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me obsesioné en enseñar a la gente lo mínimo indispensable, y esto es algo que subrayo, mínimo indispensable, o sea que no puede faltar, para vivir más y mejor, no para morir más lento. Hoy tenemos ese inconveniente, la medicina nos ayuda quizás a morir más lento, a callar gritos que da el organismo porque no recibe lo que necesita, y la idea es evitar que se enferme. Bien. Estamos programados para vivir muchos, muchos años, más de 100 años. O sea, vos lo que querés decir es que muchas veces el organismo da ciertos signos y nosotros miramos para otro lado. Siempre los da. Signos que se ven, síntomas que se sienten. Tiene que tener esa persona el conocimiento o un guía que lo ayude a interpretarlos. ¿Y por qué 7 alimentos, 7 cuerpos? Como bien dijiste, en mi especialidad clínica médica siempre me dediqué a lo integral, a una mirada integral. ¿Qué me pasó con el dogma? Era muy farmacocentrista y mis pacientes tenían que cruzar cada vez más frecuentemente a farmacia. Digo, yo algo me estoy perdiendo, considerando que me enseñaron que el cuerpo es perfecto y él puede hacer todo. Le falta la materia prima. Y digo, ¿cuáles serán? Entonces desarrollé o empecé a pensar que necesita alimentarse, necesita descansar, necesita ejercitarse, necesita desestresarse, necesita estar en contacto con gente adecuada, con animales, si es que los tiene, escuchando música también que lo haga vibrar en una frecuencia determinada, generando un hobby, que es eso que uno puede ocuparse al menos una vez por semana sin fines de lucro, que no importa si lo sabe hacer bien o no, sino que se conecte con ese ser superior. Pero después me faltaba algo que lo descubrí mucho después de empezar a desarrollar este plan, que antes eran de 6 conductas, que era la naturaleza. Y ese es el primer alimento, exactamente. Nosotros somos naturaleza racional, pero en definitiva somos naturaleza. Nos desarrollamos en un planeta que hoy no existe. Hoy estamos rodeados de artificialeza. Y eso, desde el punto de vista biológico, es un problema y es el inicio de cualquier enfermedad crónica y muchas agudas también. Entonces de ahí viene esa obsesión mía con decir, bueno, con este heptágono que acabo de mencionar de la salud, encierro la enfermedad o evito que otra aparezca. Y el organismo funciona perfectamente. Por eso hay 2 frases que le digo a mis pacientes que es, dale al organismo lo que necesita y déjalo en paz. Más allá de que es muy fácil decirlo, pero mi trabajo es que lo puedan lograr. Y ahora quiero que me cuentes cómo se logra eso. Hay algo que se llama hábitos saludables. ¿Sí? Pequeños cambios generan grandes cambios, o pequeños cambios de conducta generan grandes resultados. Totalmente. ¿Cómo hago yo para no vivir estresado? ¿Cómo hago para dormir mejor? El contacto con la naturaleza, no estresarme, dormir bien. ¿Cómo hago para generar esos cambios, ese cambio de hábitos que me llevan a que no aparezcan enfermedades o a encerrar a la enfermedad y dejarla alejada de mí? O hacerla desaparecer.
En principio, transformarse automáticamente de pacientes en asientes. Si no hago, por más información que tenga, no pasa nada. En cuanto a la naturaleza, ahí hay 3 recursos importantes. El sol, el contacto con la superficie natural a través de la piel desnuda, que es el famoso grounding o earthing. Eso es esencial, y el aire puro bien respirado. Entonces, el alimento de naturaleza es sol, grounding y aire puro bien respirado. Esas 3 cosas son las más beneficiosas que podamos tener y gratis. Al escuchar el contacto con la naturaleza, o sea, con los pies descalzos, tocar el césped, por ejemplo, y la respiración, me viene a la mente la meditación. Bueno, claramente. Los pies o cualquier superficie corporal, por ejemplo, si vos tenés un problema de columna, lo ideal es que el contacto sea con todo el cuerpo, en las superficies naturales que son tierra, arena, agua, pasto. Viste que hay 7 alimentos, el primero lo nombré naturaleza y otro que es el desestrés, y ahí está la respiración consciente, que yo sugiero que se haga 15 segundos por hora mientras estamos despiertos. Esto es entrar y sacar el aire por la nariz, siempre por la nariz, cada uno a su ritmo, pero bajo. No hace falta esto, sino bajo. Y pensando en esa respiración. Conectándose con la respiración. Está bueno lo que dijiste, porque la gente me dice, no, sin pensar. La idea es el estado de no mente. La idea es anular, darle un foco al hemisferio izquierdo, que es el que está todo el tiempo cotejando, y viajar con el aire. Sentir como el aire me masajea todo el árbol, como si entrara por la cabeza y saliera por la cola. 15 segundos por hora mientras estemos despiertos. Esto al principio cuesta, porque los pensamientos no paran, son 70.000 por día y no paran. Por eso yo les digo, convoquen a convertirse o en cielo o en montaña. Los pensamientos son las nubes. Si uno piensa que es un cielo o una montaña, ¿qué pasa con los pensamientos o las nubes? Pasan, ellas nunca se mueven. Esto se entrena, porque la gente me ha chequeado esto. Yo cierro los ojos un segundo y estoy pensando en la carnicería y lo que tengo que pagar y demás. Chequeado. Sí se puede, y aparte es lo que tiene más papers, ya que están todos con el conocimiento científico, que te convoca al presente, y en el presente no se necesita absolutamente nada. Y el otro recurso del desestrés es el pensamiento positivo. Esto es aceptar lo que sucede y actuar en consecuencia. No es qué suerte me chocaron el coche, soy el hombre más... No. Aceptar lo que sucede y actuar en consecuencia es, o lo resuelvo yo hoy porque puedo y lo tengo que hacer, o lo resuelvo yo pero hoy no es necesario, lo agendo, o lo tercerizo porque yo no tengo idea qué me está pasando, o lo saco de mi vida. Eso es lo ideal. Y también es ideal que uno putee un poco, no es que estoy diciendo todo, hay que suerte. Mecanismo de descarga. Claro, y ya. El tema es rumiarlo todo el tiempo y contarlo todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, le digo, bueno, ok, me lo contaste a mí, se lo contaste a tu terapeuta, seguramente tu familia lo sabe. No lo repitas más. Porque la mente no entiende realidad de fantasía ni mentira de verdad. Entonces, si hay 4 cosas que considerar, los pensamientos, que ya dijimos que son imparables, pero estos 3 sí están en manos nuestras, la palabra, la intención y la acción. Y con eso podemos poner el foco y podemos llegar donde queremos. Por eso digo siempre, el destino es el camino. Ahora, para todo lo que vos estás diciendo, sea manejo del estrés, meditación, alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera, todo requiere un hábito, un entrenamiento. ¿Cómo hacemos? El que está del otro lado nos está mirando y dice, no, yo no puedo. Empezamos con todo junto, tratando de entrenar cada una de esas áreas, vamos de a poco. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cerebro frente a cada una de esas situaciones, esos cambios que queremos generar? Bueno, en principio pasa esto, yo no puedo. Entonces, ¿te acordás que dijimos? La negativa propia de... Claro, ya arranca. Bueno, entonces yo a mi consultorio le digo, acá no existe esa palabra. Me va a costar, va a ser difícil, me va a llevar un tiempo. No puedo, no, porque vuelvo a decir lo mismo. La mente inconsciente hace esa lectura y obviamente después profecía autocumplida. No puedo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar esa dificultad y entender lo que dije de entrada. Son 7 cosas imprescindibles. O sea, no puedo, no existe, porque si es imprescindible, es como decir, bueno, mira, yo me tengo que ir a Mar del Plata en el coche, no puedo cargarle nafta. Pues no vas a llegar. Claro, es un absurdo, pero con todo esto nos comportamos igual. ¿Por qué con nosotros no? Yo tengo una explicación que es mía, que es,
como el organismo es tan sabio y aunque no reciba lo que necesita, a diferencia de cualquier otra máquina que se para al instante, él compensa y nos hace vivir no 10 minutos, años, sin enterarnos que no le estamos dando lo que necesita, la mente humana dice, pues no pasa nada. Y está pasando del momento uno, desde el momento que yo me prendo un pucho y aspiro humo, empezó a cambiar algo en el organismo. Totalmente. Bueno, ¿cuándo nos pasa la cuenta, en el mejor de los casos, 20, 30 años después? Decir, wow, en vez de decir, no pasa nada, decir, wow, qué inteligente que es, que le estoy aportando 6.000 sustancias tóxicas por donde las mires, humo todos los días, muchas veces por día, y recién a los 20, 30 años me dice, che, esto no me funciona. Entonces, obsesionarse con eso, a mis pacientes les digo, estén todo el tiempo pensando que tus células, tus mitocondrias, que son unas celulitas que están adentro de cada célula, necesitan materia prima. Y eso te va a permitir vivir más y mejor. El ser humano tiende a ser automático. Cuando nosotros queremos aprender a manejar, nos cuesta. Una vez que ya aprendimos a manejar, lo hacemos sin pensar. ¿Los hábitos se manejan de una forma similar? O sea, tenemos que entrenarnos, aprendemos y después son automáticos. Absolutamente, sí, claro. Esto es lo que siempre le estamos viendo. Es buen punto eso. Si vos no vas a estar toda la vida diciendo, ay, paso por una confitería, por no nombrar, yo siempre nombro una, y con los dientes apretados. Si vos entrás, tomás un café en esa confitería donde antes te comías todo y te vas. Y si a lo mejor estás en salud, podés comer hasta algo y te vas. Pero con límites, claro, es eso. Y el ejemplo que doy siempre justo es ese, el del coche. Digo, antes, esto es imposible. Hoy hasta hablas por teléfono, no deberías, hablas con el otro, escuchar la radio. Automatizar requiere repetición. Antes era casi imposible hacer lío, biológicamente hablando. Vivíamos en la naturaleza, bajo el sol, techo, pasto, tierra, intemperie todo el tiempo, frío, calor. Hoy no tenemos nada de eso. Hoy estamos protegidos en todo sentido y iluminados con luz artificial, ni siquiera con el sol. Por eso es tan difícil y por eso creemos que esto que es común es la normalidad. Y lo común no es lo normal hoy, ese es el problema. En ningún aspecto que se te ocurra, ni hablar de la alimentación. La oferta alimentaria hoy es muy peligrosa, por eso hay que convertirse en cinturón negro tercer dan para salir a la calle y no afectar ninguna célula. Que es una cosa lo que me gusta y otra cosa es lo que nos hace bien. Por eso yo odio los permitidos. Yo los entreno para los elegidos. Y cuando eligen... Porque el permitido para mí es válido, siempre y cuando no sea un hábito y sea una vez cada tanto. El cerebro lo único que le importa es sobrevivir. No quiere gastar energía porque le costó un montón. Entonces, si nos distraemos todo el tiempo o empezamos a incorporar permitidos, cuando ves a lucecitas se va rápido. Por eso es tan difícil, por eso los adictos a las drogas o al alcohol no le dicen, bueno, ahora tomá en vez de 3 litros, 2 y después 1. Es chau. Chao. Con la comida con la comida no porque se tiene que comer. No, con la comida es lo mismo. ¿Cuál me saco? Kiosco, panadería, heladería, supermercado. Y ya está. Si yo saco esto, es como la droga del adicto a la droga o al alcohol. Fascinante. Me encantó la entrevista. Muchísimas gracias a vos, por estar Fernando, en el por secreto invitarme. mejor guardado. Un placer. Esto no termina acá. Acompáñame, vamos a hablar de cómo elegir el mejor yogur. Vení conmigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mica, Fer? ¿todo bien? Todo bien. ¿Es importante comer yogur? ¿Tomar yogur? Es importante. ¿Por qué? Porque tiene muchas proteínas, digamos, y lo que nos va a brindar son saciedad. O sea, si nosotros lo incorporamos en el desayuno y merienda, vamos a llegar bien, súper completo con todos esos nutrientes, a las comidas principales que son almuerzo y cena. Si yo ya me tomo, vamos a suponer, solo un té, llego con hambre porque es un agua, pero pasa directo y no me aporta ningún nutriente en sí. Entonces, ¿cómo elegimos el mejor yogur? Eso quiero saber, porque acá veo, imagino que debe ser saborizado, imagino que debe ser neutro y tienen ciertos condimentos. ¿Cómo elijo el mejor yogur? Primero, ¿O cuál es el mejor yogur? El mejor yogur tenemos que ir a donde vayas a comprar, dietética, supermercado, lo que sea, pero leer su lista de ingredientes. Siempre la lista de ingredientes de casi todos los productos están ordenados de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? El primer ingrediente es el que más cantidad tiene y va avanzando la lista. El último ingrediente es el que menos cantidad tiene. Entonces,
¿Qué tiene que decir un yogur? Leche y las bacterias, que son Lactobacillus y Streptococcus. Me río porque nunca leí lo que dice atrás de un yogur. Siempre lo he elegido por la etiqueta. Claro, por la Pero etiqueta. la etiqueta frontal. Ah, no, la etiqueta de atrás, digamos, lo importante es siempre saber esto, el ingrediente. O sea, tiene que tener, te voy a desafiar de nuevo, tiene que tener, entonces, leche. Sí, y las bacterias, que son los cultivos lácticos, que pueden ser Lactobacillus o Streptococcus. ¿Qué hacen estas bacterias en realidad? Lo que tiene es la lactosa, el azúcar de la leche. Lo que va a hacer estas bacterias es degradar esta lactosa y lo va a pasar a ácido láctico. Entonces, eso es lo que cambia la textura y el sabor de este yogur. Ahora bien, hay diferentes tipos de yogures. El bebible, el firme, que tienen diferencias. ¿Cuáles son, por ejemplo, entre el bebible y el yogur que es más firme, más sólido? Claro, lo que pasa es, el bebible va a pasar directo y no nos va a brindar tanta saciedad como el firme, por ejemplo. Ahora, hay otra diferencia de cuál elijo. Están los naturales, que me dicen, bueno, no tiene nada de sabor. Entonces ahí lo que puedo hacer es incorporar, por ejemplo, granola. Cuando vos decís los naturales, ¿te referís a un yogur entero clásico sin azúcar? Saborizante? Claro. Sí. Otro dato importante a tener en cuenta es que cuando uno lee esa lista de ingredientes y aparecen nombres raros que no sé qué son, comúnmente son aditivos, conservantes. Entonces buscar un yogur que no tenga tanto de esta lista que no sé qué es, ¿sí? Después, los yogur griegos son los mejores en sí. ¿Yogur? Griego. Griego. Sí, tienen mucho más proteína que estos firmes. ¿Y ¿sí? qué es lo que tienen? ¿Por qué son mejores? Porque son mejor en realidad la producción, por eso están más caros. ¿Por qué? Porque llevan más leche para poder hacerlo más cremoso, con esta textura, ¿sí? Pero son más agrio. Ahora, tiene mucho más proteínas que estos que vemos acá, sea firme o bebible, tienen menos contenido de grasa y carbohidratos tienen muy poquititos, 6 gramos aproximadamente. Perfecto. Entonces dijimos bebible, entero. ¿Acá qué es lo que tenemos? Acá en realidad quise preparar una preparación del chía pudding, ¿lo conoces? No, ¿qué es? Bueno, le pones al yogur semillas de chía. Entonces, pones 2 cucharadas, por ejemplo, lo dejamos reposar aproximadamente 4 horas o toda la noche directamente. Y al otro día se hace como un gel más... Claro, se activan y un gel más mucoso que me va a brindar más saciedad y muy importante para la flora intestinal también. Y si a esas semillas yo las llegué a moler previamente, aprovecho el omega 3. Mucho mejor. ¿Y aquí qué tenemos? Ahí tenemos granola, que acá lo que nos va a incorporar son más carbohidratos y además tienen frutos secos como almendras, por ejemplo, o nueces, que nos va a incorporar grasas saludables. Entonces, esto yo me lo puedo llevar al trabajo, incorporar, agregar ese yogurcito, le agrego frutos secos, granola y tenemos carbohidratos. Entonces, en este, por ejemplo, frasco está súper completo. O sea que el mejor yogur, como para concluir, sería el que cumple el objetivo que estoy buscando. Tal cual. Y el griego termina siendo el mejor de todos. El mejor de todos. Bueno, ya lo sabés, cómo elegir un yogur, hay que leer la etiqueta de atrás. Y tenemos diferentes sabores, diferentes variantes, pero el yogur griego es el más nutritivo de todos. Sí. ¿Cómo continúa este programa? Continúa con Agus Bertero, que nos va a enseñar a saltar la soga. Agus, ¿estás preparada? Gracias, Fer. Bueno, les cuento, vamos a saltar la soga y este es un excelente ejercicio para todos los que quieran mantener masa muscular y también perder grasa. Así que acelera nuestro metabolismo, nos mantiene fuertes y trabaja todo el cuerpo. Si uno piensa, no, solamente me trabajan las piernas, no. La postura, si mantienes la postura correcta y saltás la soga con la técnica correcta, te trabaja todo el cuerpo. Los que ya saltan la soga lo deben saber. También lo primero que les quiero mostrar y explicar es que siempre tengan en cuenta que les tiene que llegar más o menos a la altura del pecho, ¿sí? Las manijas de la soga para que les quede cómodo saltar, porque si no puede ser que les esté quedando corta o que les esté quedando muy larga, ¿sí? Así que eso es importante para tener en cuenta. Y después lo importante es que lo puedan hacer en intervalos, ¿sí? Va a ser un entrenamiento de alta intensidad, si hay impacto y es de alta intensidad. Entonces es importante tener un tiempo de ejecución y un tiempo de recupero. Y hay diferentes formas de saltar. Voy a empezar con el ejercicio más básico y que tenemos que tener en cuenta que las manos, un error que cometen muchos, es que tienen que estar a la altura de la cintura y lo que acá
entra en juego es la muñeca, ¿sí? Se mueven las muñecas hacia adelante. Y por supuesto la coordinación, ¿no? Que esto se puede practicar en un principio, lo podemos hacer así. Cuando toca el piso, la cuerda, salto. Tac, 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 tac. Es cuestión de practicarlo, ¿no? Entonces, así se comienza. Primero pueden empezar con este, ¿sí? Que es el que hacemos los que por ahí estamos comenzando, que es más tranquilo y no nos va a cansar tanto, ¿sí? Podemos hacer 30 segundos, podemos cambiar de pie, ¿no? Y decir, voy con el otro, mantenemos, ¿sí? Y recuperamos. Después podemos hacer con los dos pies juntos. Yo siempre recomiendo que no hagan el doble saltito, sino que se acostumbren a estar firmes. Los codos tienen que estar pegados a la cintura, ¿sí? Y las rodillas no se tienen que flexionar. Lo que tiene que haber es una extensión de tobillo, ¿sí? Entonces, estiro. Miren, ¿ven? Muñeca. El cuerpo no se me da ni para atrás ni para adelante, firme. ¿Y yo qué estoy haciendo? Extensión de tobillos. Empujo el piso con la punta de los pies. Empujo. Y mantengo ahí. Van a sentir que claramente les va a agitar más. Pero no cometan este error de hacer esto, ¿sí? O que se desestructuran todos, o esto. ¿Ven? Que cuando giran ahí mucho es cuando nos cansamos un montón y no vamos a aguantar nada, ¿sí? Lo mismo que si hacen esto, por ejemplo, ¿sí? Tampoco. Entonces siempre extensión de tobillo, bien. Pero como ven, es un ejercicio que pueden hacer todos en casa, si se compran una soguita nada más, que la pueden llevar a todos lados, al aire libre también, y se pueden animar a hacerlo. De hecho, yo me pregunto, ¿el doctor se animará a saltar la soga? Por supuesto que sí, al menos intentarlo, no sé si saltar, estuve prestando atención, entonces son saltos simples, empujo con el talón, vamos a ver, no prometo nada. No está con la ropa, siempre recomiendo no está con la ropa más adecuada. ¿Se puede saltar con zapatos? No es lo más recomendable, mejores zapatillas, que sean cómodas, ¿no? Para entrenar. Bueno, vamos a ver Pero si me gusta la algo. actitud, ahí está. Pues se está entrenando, mira. Esto es con actitud, traje. no necesariamente actividad física. Un pasito hacia el costado Sí. por las dudas, era algo así. Ah, bueno. Bueno, simplemente... Me quemaste un ejercicio que iba a hacer después. Simplemente... tuve suerte, vamos a dejarlo ahí nada más. Permiso, Agus. Excelente, un aplauso para el doctor, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, me quemó el ejercicio que iba a hacer, así que, bien, vamos a seguir con otro. Les muestro otra variedad más, ¿sí? Ahí, tres más y cerramos, ¿sí? Para que puedan mantener, recuerdan la técnica, ¿sí? Para no cansarnos tanto. Les voy a sumar uno más para que tengan más coordinación, que es abro y cierro piernas, abro, cierro, abro, cierro, ¿sí? Así pueden hacer millones de variedades y lo que tiene de bueno es que es más divertido, ¿no? Ahí, cruzadito. Y ahora viene el que el doctor hizo, que es cruzado y es, por supuesto, más exigente. Esto lo pueden empezar a practicar haciendo común y de repente cruzo. Común y cruzo, ¿sí? Van a tener que saltar un poquito más alto para dar ese cruce. Y bueno, está también el doble salto, pero ese lo vamos a dejar para más adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado esta rutina de soga y que hayan terminado así. Así tienen que terminar porque esto acelera el metabolismo, mantiene la masa muscular, los mantiene fuertes y los ayuda a perder grasa. Así que nos vemos la próxima. Y llegamos al bloque estético. En este bloque, como te prometí al inicio del programa, vamos a hablar de reducción mamaria. Lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es la reducción mamaria? Bueno, la propia palabra lo dice, es reducir el tamaño de las mamas. ¿Cuáles son las causas que llevan a una mujer a decir, quiero reducir mis mamas? Una puede ser que naturalmente haya desarrollado un volumen mamario por tejido glandular exagerado. Esas pacientes entran en un cuadro en donde decimos que esa cirugía tiene una indicación reparadora.
¿Por qué? Porque esas mamas pesadas le generan dolores a nivel cervical, dolores en los hombros, le generan incomodidad en el uso de la ropa, le generan también adormecimiento en las manos. Entonces, ese tipo de pacientes que tuvieron un desarrollo exagerado del volumen mamario, llamado gigantomastia, tiene como solución la cirugía de reducción mamaria. ¿Existen otros casos, otro tipo de consultas? Sí, existen pacientes que se han colocado prótesis mamarias con volúmenes exagerados, que tal vez años atrás se consideraba como normal ese volumen. Hoy sabemos que la tendencia es hacia la naturalidad, hacia volúmenes proporcionados en el cuerpo. Entonces tal vez esas pacientes consultan por deseos de disminuir el tamaño de sus prótesis mamarias y al mismo tiempo levantar la mama y que se vea en una posición más natural, más atractiva. También existen aquellas pacientes que luego del amamantamiento, en donde la mama se estiró, se agrandó demasiado, están caídas, quedaron grandes. Entonces también en esos casos la técnica indicada es la reducción mamaria. Vos te preguntarás, bueno, ¿cómo es esa técnica? Es muy sencilla, se realiza en quirófano, no deja de ser un procedimiento quirúrgico, por lo tanto hay que respetarlo como tal. La paciente debe hacerse estudios preoperatorios. Dentro de esos estudios vamos a adaptar los estudios a el antecedente médico que pueda llegar a tener esa paciente o no. Y siempre este tipo de cirugías se realiza bajo sedación anestésica, con monitoreo cardiológico, y es un procedimiento que en líneas generales tiende a durar más o menos entre 45 minutos y 1 hora y media. Existen diferentes técnicas. Una de las técnicas puede ser la reducción mamaria con una cicatriz solo alrededor de la areola. Otra de las técnicas puede ser una reducción mamaria que deje como resultante una cicatriz alrededor de la areola y en la línea vertical en el polo inferior de la mama. Y la más común de todas es la que se conoce como ancla o T invertida, en donde la cicatriz resultante va a ser alrededor de la areola, en el polo inferior de la mama y en el surco submamario. ¿Cuándo elegimos una técnica u otra? Bueno, en realidad eso va a depender de la anatomía de cada paciente. Si el paciente tiene piel blanca y finita, es muy probable que si el cirujano fue muy prolijo, esas cicatrices pasen inadvertidas. Ahora, si el paciente tiene piel gruesa y con un tono más oscuro, siempre le dejo bien en claro que por más que el cirujano sea extremadamente delicado en la costura, va a haber un factor biológico por parte del paciente en lo que es la cicatrización que puede llegar a tener una cicatrización hipertrófica, en algunos casos queloidea. Si tenés alguna duda, podés escribir al Instagram que está aquí abajo y voy a responder cada una de las preguntas en solo 30 segundos. Otra de las consultas habituales es ¿cuándo comienzo actividad física posterior a la cirugía? Bueno, ideal es esperar al menos 30 días y siempre teniendo en cuenta que la evolución de ese paciente fue favorable. ¿Existen complicaciones frente a esta cirugía? Siempre puede haber complicaciones. Las complicaciones pueden ser por causa del cirujano, pueden ser por causa de la técnica o por causa del paciente. Eso tiene que ser bien explicado en la consulta preoperatoria porque el paciente siempre tiene que tener en claro cuáles son los posibles efectos indeseados, resultados indeseados o complicaciones. Ahora sí vamos con la primera de todas las preguntas que dice Brenda de 29 años, ella es de Lanús, dice quiero sacarme volumen mamario porque creo que empeora mi dolor de espalda. ¿Puede ser posible? Bueno, sí, es verdad. Cuando el volumen mamario es exagerado, es como tener una mochila colgada en el pecho. Es algo que continuamente está generando peso, la cervical trata de levantar, a nivel dorsal tratamos de levantar ese peso, puede llegar a generar adormecimiento en las manos, sobre todo en estos últimos 2 dedos, y sí, el volumen mamario exagerado puede generar ciertas complicaciones. Vamos a ver la segunda pregunta. Catalina, 33 años, de San Fernando, dice, luego de una cirugía de reducción mamarias, ¿se vuelven a caer los pechos? Depende del volumen resultante a esa cirugía, pero sí lo que tenemos que tener en claro es que vivimos en un planeta con gravedad. Y siempre le digo a mis pacientes que todo tiende a descender con el paso del tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que hubiese sucedido si esa cirugía nunca se hubiese realizado?
seguramente el descenso de esas mamas hoy sería mayor. ¿Por qué? Porque tendrían más peso y porque hubiese pasado más tiempo. Vamos a la próxima pregunta. Dice Vanessa, 33 años, ella es de Barracas. Me las coloqué por moda y quiero quitármelas. Imagino que está hablando de las prótesis. ¿El proceso de recuperación es igual? Bueno, si la idea es sacar definitivamente las prótesis, lo que tenés que tener en cuenta es que las cicatrices resultantes seguramente sean mayores. Ahora, si el objetivo es disminuir el tamaño de esas prótesis, o sea, colocar otras más pequeñas, tal vez la recuperación sea bastante más rápida. De todas formas, siempre hay que analizar cada caso en forma particular. Próxima pregunta, dice, tengo prótesis mamarias y quiero quitármelas directamente. ¿Cómo va a quedar mi piel? Imaginemos que sacamos volumen, sea prótesis mamaria, sea tejido mamario. Sacamos volumen. Va a sobrar piel. O sea que estamos sacando contenido, nos sobra continente. ¿Cómo va a quedar mi piel? Va a quedar en exceso. Por eso es importante ver cuál de las 3 técnicas que expliqué se adapta a tu caso en particular. La próxima pregunta dice, ¿la operación de reducción de mamas deja cicatriz? Siempre deja cicatriz. El arte del cirujano es saber esconder esas cicatrices, hacer una costura prolija y, por supuesto, como dije hace minutos atrás, también va a depender de la biología en la cicatrización por cada uno de esos pacientes. Y tenemos, creo que la última pregunta, dice Isabela, de 29 años. Si luego de la cirugía bajo de peso, ¿eso afecta el resultado? Muy interesante esta pregunta. Lo ideal es llegar a la cirugía en el peso óptimo, y el peso óptimo es el peso que podemos mantener a lo largo del tiempo. Imaginemos una situación contraria. El paciente se opera, luego de la cirugía baja 20 kilogramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a sobrar piel, o sea que las mamas van a caer nuevamente. Por eso, siempre ideal es llegar a la cirugía con el peso óptimo. Y en este bloque vamos a hablar de un tema que seguramente estás padeciendo en casa, que es la rosácea. Y para eso nada mejor que contar con una dermatóloga que dentro de la Argentina es la que se destaca, la que más conocimiento tiene en el tema rosácea. Ella es la doctora Melina Lois. Bienvenida, Melina. Un placer estar acá, Fer. Gracias por la invitación. Antes de empezar, quiero que sepan que pueden comenzar a hacer preguntas al Instagram que ven aquí abajo sobre todos los temas relacionados a la rosácea. Tal vez durante la entrevista surge algún tema, en ese momento enviar el mensaje. Contame, ¿qué es la rosácea? ¿Cómo la definimos? La rosácea es una enfermedad inflamatoria que tiende a afectar la parte central de la cara. En general son pacientes que se pueden presentar a la consulta con enrojecimiento. Cuando ese enrojecimiento persiste en el tiempo, eso lleva a un aumento de la demanda vascular y pueden empezar a aparecer pequeños derramecitos. Hablamos de telangiectasias. A veces hay pacientes que se pueden presentar con granitos, también localizados a nivel centrofacial. También pueden ser que estén presentes a un solo lado de la cara, hablamos de la rosácea unilateral. Y a veces en formas mucho más avanzadas tenemos el engrosamiento de la piel que se tiende a producir en algunas zonas, como por ejemplo la zona de la nariz, la zona del mentón. A ver, yo tengo colorado el área de las mejillas, el dorso de la nariz, tal vez parte de esta área entre las cejas. ¿Puedo llegar a tener rosácea? Sí, y yo creo que hay que hacer foco también en la etapa de inicio de la rosácea, que es en la mayoría de los casos los pacientes nos consultan, que es esa sensación de enrojecimiento cuando el paciente, por ejemplo, se expone a fuentes de calor, hace ejercicio intenso, come alguna comida muy picante, toma alcohol y enseguida se pone colorado. En general, la mayoría de estos pacientes no consultan. Esta es la fase incipiente de rosácea, que si la detectamos en etapas tempranas vamos a evitar incluso la aparición de las telangiectasias o a veces el brote de granitos. Si la detectamos en forma inicial, puede tener un tratamiento efectivo y podemos evitar complicaciones o una evolución desfavorable. Sí, de hecho las cosas creo que han cambiado mucho en los últimos años porque se consideraba que la rosácea era una enfermedad inflamatoria crónica que no tenía cura y hoy tenemos muchos avances, sobre todo la tecnología por imágenes que llegó para ayudarnos a hacer en los pacientes diagnóstico precoz, sobre todo en estas fases de iniciación de la enfermedad. Hoy el estado de salud de piel juega un rol protagónico, muchos pacientes llegan a la consulta a edades tempranas, entonces
Ya incluso pacientes que tienen acné en la adolescencia y que vienen a la consulta acompañados con su papá o su mamá con rosácea, podemos ya prever que esos pacientes tienen signos por imágenes en donde nosotros podemos prever que esos pacientes van a desarrollar rosácea en la adultez. ¿Qué sería diagnóstico por imágenes? Existe desde hace 2 años en Argentina una tecnología por imágenes que nos permite aumentar la precisión diagnóstica porque podemos ver el verdadero nivel de inflamación de la piel. Eso se logra con una cámara de fotos especial. A través de una cámara de fotos especial que tiene un flash especial y que nos permite ver la piel en profundidad. ¿Cuáles serían los tratamientos más comunes frente a esta patología? Clave es fortalecer la barrera cutánea. Un paciente que tiene, vamos a ir a hacer foco a la piel. Entonces, hay que darle al paciente una rutina de cuidados. Las cremas que le indicamos a los pacientes con rosácea son tan importantes como los medicamentos que le damos. Entonces, hay activos que lo que hacen es fortalecer esa barrera cutánea que se debilita, la piel está deshidratada y sensible. Hay activos como el agua termal, antioxidantes, el ácido hialurónico, que lo que buscan es fortalecer esa barrera cutánea. Incluso fracciones probióticas, ya tenemos hoy cosméticos con estos activos dentro de sus productos. Por el otro lado hay fármacos. En la rosácea es clave tener un control de la glándula sebácea. Entonces hay fármacos que van a ejercer un efecto seborregulador, como son los retinoides vía oral. Los antibióticos prácticamente están en desuso, yo poco y nada los utilizo, salvo algunas excepciones como pacientes embarazadas en periodo de lactancia o cuando no pueden tomar los retinoides vía oral. En la rosácea hay un bichito que se mete en la piel que es el Demodex folliculorum y ese parásito cuando lo detectamos en la piel, que también es fácil de detectar con estos sistemas por análisis por imágenes, hay que tratarlo en forma tópica con un antiparasitario. Por otro lado tenemos los procedimientos para tratar el enrojecimiento o ya los derramecitos cuando están instalados, las terapias de láser. En los últimos años ha cambiado el abordaje, tenemos que dejar de decir que es una enfermedad crónica. Cuando uno da un diagnóstico de cronicidad en un paciente, lo somete a una sensación de desesperanza, parece que ese paciente va a vivir toda su vida con esta enfermedad y no es así. Y por otro lado, no tenemos que dejar de abarcar a este paciente de una forma mucho más integrativa. Sí haciendo foco en lo agudo, que es la piel, pero no olvidar la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, el sueño y evaluar bien si en algunos pacientes, porque no en todos, puede haber una gran influencia de la parte intestinal. ¿La alimentación tiene algo que ver en los pacientes con rosácea? Bueno, uno de los pilares en este abordaje integrativo del paciente tiene que ver con que estos pacientes reciban una medicación que sea antiinflamatoria. Todos los alimentos proinflamatorios, como los alimentos procesados, enlatados, envasados, todo lo que sabemos que genera inflamación es contraproducente para el paciente con rosácea. Pero más allá de eso, sobre todo aquellos que producen vasodilatación, que en general los pacientes los evitan. Por ejemplo, las bebidas calientes, el alcohol, todo lo que sea picante, todo lo que sea estos alimentos, por ejemplo, los quesos, sobre todo todo lo envasado y lo procesado es lo más proinflamatorio para los pacientes. Entonces es lo que deberían evitar. Me están avisando que ya tenemos las preguntas, acá tenemos la primera. Paola, de 21 años, dice, ¿puede ser genética la causa de la rosácea? Mi madre también sufre de rosácea. Exactamente, tiene una base genética. La rosácea se da sobre todo en los fototipos claros y es muy común encontrar en consulta pacientes que vienen con esos signos incipientes de rosácea con su mamá o a veces refiriendo que sus abuelos también padecían rosácea. Generalmente estos pacientes no deben haber ni siquiera llegado al diagnóstico, pero uno le pregunta y refieren que se ponían colorados o que le veían los derramecitos en la piel. Así que es muy común. Vamos con la próxima pregunta de Débora, 31 años. ¿El maquillaje empeora la rosácea? No, para nada, y yo de hecho aconsejo a que mis pacientes usen maquillaje, sobre todo en las primeras etapas para poder ocultar un poco el enrojecimiento. Cuando hablamos de la pauta cosmética me olvidé de algo muy importante que fue el protector solar. Y en rosácea se aconsejan los protectores solares, que son filtros minerales, que son aquellos que reflejan la luz y que no se absorben, porque justamente como los pacientes tienen piel sensible, los toleran mejor. Así que el maquillaje sí, hacia adelante en los pacientes que tienen rosácea. Mariana dice, ¿funciona ponerse té verde en la cara? Es un antioxidante. Sí, bueno, pero todo lo de la cocina queda en la cocina. Yo imagino que si está muy frío,
puedo ayudar transitoriamente, pero vos sos la especialista, contame. Sí, en general no recomiendo nada que sea casero para aplicarse en la cara. Pueden hacer, por ejemplo, usar agua termal. El agua termal tiene muchos minerales, tiene funciones antiinflamatorias sobre la piel. No le va a hacer mal que se ponga el té por ahí frío y que se lo brumice, pero no es una medida que yo aconsejo. Tampoco la manzanilla, entonces. No, pero no está mal, ¿eh? No está mal. No está Bien. mal. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la rosácea? Sé que es difícil la pregunta. ¿Medicamentos o láser? Es muy interesante. Para mí hoy la rosácea se resuelve con medicación bioral que tenga una acción directa sobre la glándula sebácea. Hoy existe una droga de elección que se llama isotretinoína, es un retinoide bioral, pero confío en el futuro y yo creo que va a ser así, que se desarrolle terapia láser que apunte al funcionamiento de la glándula sebácea. Eso sería una revolución para todos los pacientes La que padecen medicación que esta acabas de enfermedad. nombrar también se utiliza bastante en el acné, en algunos casos de acné. También, porque en el acné y la rosácea la disfunción comienza en la glándula sebácea. Entonces el éxito del tratamiento viene por tratar a esta glándula. Creo que tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor jabón para la rosácea? ¿Hay un jabón para la rosácea? No, en realidad con respecto a la higiene siempre aconsejamos hacer una doble limpieza con un gel de limpieza, porque la rosácea se presenta siempre en pacientes que tienen pieles grasas. Hacer gel de limpieza a la mañana y a la noche una doble limpieza, agua micelar y gel de limpieza. Siempre se prefieren aquellos geles que sean aptos para pieles grasas y sensibles. Los jabones Sindet son óptimos porque respetan el pH de la piel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer un placer. haberte tenido en el programa. Gracias por invitarme. Todos los que están del otro lado ya saben mucho más sobre la rosácea, cómo tratarla, cómo evitar el avance de esta enfermedad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, así que nos despedimos y nos vemos el próximo sábado por la misma misión.